si se publica un informe del crecimiento del PIB, del cual vamos a hablar un poco más adelante, de un país, y nos muestra que hay una economía con un crecimiento económico muy robusto, pues podríamos estarlo interpretando como una señal de que la economía está fuerte y está saludable. Y en tanto, pues los inversionistas podrían estar aumentando su inversión en activos de ese país, que podría estar llevando pues a presiones en los precios de las acciones, quizá una apreciación de la moneda local en los mercados financieros internacionales. En resumen, y dado que hay muchos indicadores económicos, pues vamos a decir que los inversionistas suelen estar muy atentos a las publicaciones de datos económicos por parte de las autoridades, unos más que otros, por supuesto. Para eso vamos a hablar de los tipos de indicadores que existen. Se clasifican en 3 categorías principales: los indicadores adelantados, los coincidentes y los rezagados. Cada uno ofrece, digamos de manera diferente, pues una perspectiva sobre la economía y su evolución pues en general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de indicadores adelantados, pues son indicadores que tienden a cambiar antes que la economía en general y se utilizan para prever las tendencias futuras. Por ejemplo, si leyéramos indicadores como las solicitudes semanales de subsidios por desempleo en los Estados Unidos, pues es un indicador adelantado, ya que un aumento precisamente en esas solicitudes semanales nos estaría sugiriendo un debilitamiento del mercado laboral en el agregado del mes que vamos a conocer en fechas posteriores. Otros ejemplos pues, de indicadores adelantados podríamos estarlos viendo en pedidos de bienes duraderos, tasas de interés de corto plazo, indicadores del mercado inmobiliario, entre otros. Indicadores coincidentes pues, son los que reflejan el estado actual de la economía y tienden a cambiar al mismo tiempo que la economía en general. Entonces son muy útiles para empezar a confirmar la dirección actual de la economía. Podríamos estar hablando de índices de confianza, de producción industrial, de indicadores de ingresos personales. En los otros tipos de indicadores están los rezagados, que son aquellos que cambian después de que la economía en general haya experimentado cambios significativos. Entonces, pues, si bien, digamos, están rezagados, pues también son muy útiles para empezar a confirmar esas tendencias económicas de largo plazo. Por ejemplo, las tasas de interés a largo plazo se suelen considerar como un indicador rezagado, ya que pueden cambiar después de que la economía haya entrado en una fase de expansión o de contracción, dependiendo, por supuesto, de qué parte del ciclo económico se encuentra la economía. Algunos, como el desempleo, la inflación, pues se publican con un rezago de tiempo normalmente de algunos meses, depende del país. Bien, vamos a hablar de algunos principales indicadores económicos que hay que seguir. Hay muchos, quizás demasiados dentro de todas las economías, pero pues la importancia de los indicadores económicos, recordemos, para la política monetaria de los bancos centrales varía según las condiciones económicas que haya en ese entonces, y los datos más relevantes pueden cambiar durante periodos de recesión o de expansión. En una economía grande, los datos macroeconómicos tienen un impacto muy significativo o más significativo en los mercados globales, mientras que en economías más pequeñas, pues su influencia es más bien limitada en muchas de las ocasiones. Países importantes y, digamos, principales datos fundamentales van a ser las de economías como Estados Unidos, de la Unión Europea, China, Japón, Reino Unido, que tienen una mayor influencia en la salud de la economía mundial y en los mercados de monedas, acciones, bonos y, por supuesto, de materias primas. Además, es normal que un banco central de una economía, dependiendo de qué ciclo económico se encuentra la economía, pues destaque o señale qué datos son más importantes, y por eso esto empieza también a guiar las expectativas del mercado. En lugar de centrarnos pues en cada uno de esos fundamentales claves, pues vamos a ofrecer como una lista de los indicadores y datos económicos que hay que vigilar y que investigar pues cuando sea necesario. Por supuesto que los detalles y las metodologías pueden variar de un país a otro.
Hay muchos y digamos los recursos gratuitos que hay en Internet son muy abundantes, por lo que pues, se puede consultar cualquier calendario económico online que sea de calidad, por supuesto, y que clasifique los acontecimientos por importancia y que incluya pues, explicaciones sobre el significado de los datos y por qué es importante para el mercado, el mercado bursátil. Para hablar sobre el Producto Interno Bruto, pues diríamos, es quizá la medida más importante de la salud general de una economía, en cuanto a que representa el crecimiento económico, es decir, el aumento, o más bien, o también puede ser la caída, ¿no? En la cantidad de bienes y servicios producidos por la economía en un periodo determinado, que normalmente viene siendo trimestralmente. Ese proceso de elaboración del PIB pues, requiere un tiempo considerable, de modo que cuando por fin se publica, pues ya hay muchas cifras adelantadas que se vienen conociendo tiempo atrás y digamos nos van dando algunas expectativas y algunas luces de lo que puede estar ocurriendo con ese dato. Por supuesto que si hay sorpresas, el mercado pues podría estar generando algún impacto, recordando que previo a la publicación del dato, el mercado empieza a guiarse por las expectativas y el promedio del sondeo que hacen los analistas, por lo que si hay un dato muy atípico o una sorpresa al respecto, sí podríamos ver un impacto sobre los mercados financieros. Como les comentaba, en este caso, pues si vemos una economía con un PIB muy sobresaliente, es quizás que los inversionistas van a reaccionar de manera positiva con inversiones hacia este país y pueda estar fortaleciendo algunos activos en este país. El otro indicador muy importante para seguir va a ser el índice de precios al consumidor o el IPC, que es pues una medida que nos da una idea de la rapidez con que suben o están bajando los precios. Mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares, en otras palabras, viene siendo la inflación. Y es una información muy importante, pues porque la estabilidad de los precios forma parte del mandato de los bancos centrales en el mundo. Entonces, dado que la inflación está directamente relacionada con la política monetaria, el informe de inflación, el informe del IPC, pues puede tener un gran impacto en los mercados de monedas. Y una vez más, es la desviación de los resultados previstos lo que suele tener mayores impactos. Si el dato en real se desvía mucho de las estimaciones que habían hecho los economistas, por supuesto vamos a ver algún movimiento sobre los mercados bursátiles. Por ejemplo, si el valor del IPC es mucho más alto de lo esperado, lo que nos está indicando es que pues en el futuro la política monetaria del Banco Central de ese país posiblemente va a ser más restrictiva porque hay presiones en los precios y por tanto esas tasas de interés, por ejemplo, si habláramos en un contexto actual, se van a mantener más altas o más rígidas, o depende, por supuesto, del ciclo económico en el que nos encontremos. Y con todo, pues lo demás igual, esto puede ser, digamos, alcista para el dólar estadounidense y por ende bajista para otras monedas. La tasa de desempleo, que es el otro indicador importante y en términos muy sencillos, pues la tasa de desempleo se puede definir como el porcentaje de la población que participa de manera activa en la búsqueda de empleo, pero que no lo tiene. Y durante los periodos de recuperación, pues los datos de desempleo actúan como un indicador retrasado. El desempleo, pues también está estrechamente vinculado con la confianza de los consumidores, pues por ejemplo, un periodo prolongado de desempleo es extremadamente destructivo para la confianza de los consumidores y ya que afecta al gasto y al crecimiento económico general pues, con todo esto lo demás, un debilitamiento de mercado laboral puede estarse considerando bajista para la moneda local
precisamente por la idea o la señal de que hay un crecimiento económico general pues mucho más débil, ¿no? Entonces los inversionistas, por supuesto, van a sentirse menos atraídos hacia ese tipo de economías y podríamos estar considerando esas presiones. En las nóminas no agrícolas, de nuevo, pues cuanto más importante es la economía, más importante es el informe. Y en los Estados Unidos el empleo adquiere una importancia muy importante, en donde el gasto del consumidor, recordando que pues, es uno de los componentes más importantes del PIB, pues viene siendo una de las variables más importantes a monitorear. Entonces, pues es una de las variables a incluir y, digamos, a monitorear frecuentemente. Esas nóminas no agrícolas, pues resume la creación de empleos en los Estados Unidos por fuera del sector agrícola. Básicamente representa un 80% de la creación de empleos en ese país. Se publica el primer viernes de cada mes. Entonces, la razón por la que este informe tiene un impacto tan significativo, especialmente pues, en el mercado de divisas, de acciones y de precios de materias primas, es que históricamente los datos de empleo pues, están estrechamente correlacionados con el PIB y por lo tanto pueden utilizarse como un indicador anticipado del PIB estadounidense. Además de que el informe pues, afecta a la política monetaria del país, dado que precios estables y el pleno empleo son dos de los tres objetivos monetarios de la Reserva Federal. Entonces, sí, de nuevo, fijándonos y tomando de base el pronóstico de los economistas previo a la publicación, si llegásemos a ver pues un dato muy sorpresivo, es decir, muchas más creaciones de empleo de las que se estaban estimando, esto podría ser un movimiento alcista para el dólar en cuanto a que pues la idea de la política monetaria empieza a tornarse más restrictiva. Las tasas de interés de la Reserva Federal, si habláramos en este momento, podrían estarse manteniendo altas por más tiempo y eso sería un movimiento alcista para el dólar estadounidense y, por supuesto, de los rendimientos del tesoro. El otro indicador pues será la tasa de intervención o de política monetaria de cada país. Es muy importante hacerle seguimiento a esas decisiones de política monetaria de los bancos centrales de cada país, como les comento. Para el mercado en Estados Unidos, pues realmente que es uno de los de mayor importancia y a los que se les hace un gran seguimiento y un gran foco cuando estos eventos ocurren. Entonces, se publica por el Comité Federal de Mercado Abierto, un comité del sistema de la Reserva Federal que viene siendo el banco central de ese país. Y entre sus responsabilidades se incluye la toma de decisiones clave como sobre el crecimiento de la masa monetaria estadounidense y las tasas de interés. Se reúne unas 8 veces al año como parte de su calendario para determinar la política monetaria estadounidense. Y esos resultados de estas reuniones, pues, por supuesto, que afectan directamente al mercado de divisas, al mercado de acciones y al mercado de bonos y también, por supuesto, de materias primas. Esas declaraciones que se publican después de cada reunión pues sirven de guía sobre cuál puede ser el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal, es decir, cuáles pueden ser las expectativas de la tasa de interés en ese país y, por tanto, cuál activo pues, se siente más atraído ¿no? a esa situación. Si la Fed pues, modifica la tasa de interés o la percepción sobre la orientación de su política monetaria, esto pues estaría afectando al dólar. Y recordando que pues dado que el dólar es la moneda de reserva del mundo y la que más se utiliza para transacciones comerciales, al tener digamos un efecto sobre el dólar estadounidense, veríamos otro efecto en contraparte de otras divisas y mercados, como dijéramos los otros mercados desarrollados o emergentes. Entonces, si viéramos un escenario en el que se sube la tasa de interés, digamos, si hay presiones inflacionarias, si viéramos un mercado laboral con unas nóminas no agrícolas creciendo más de lo esperado, con una tasa de desempleo que se mantiene, por ejemplo, muy baja y que nos hace ver que la economía está muy robusta, si hay un PIB que todavía sigue muy robusto y sólido frente a esas estimaciones,
pues podríamos estar viendo un tono bastante contractivo por parte de los bancos centrales. Hablemos, por ejemplo, de la Reserva Federal. Y en caso de que se suba esa tasa de interés, lo que veríamos es pues, una entrada de capitales en búsqueda de mayores rendimientos. Que, por ejemplo, para hablar en el caso colombiano, eso tendría unas presiones bajistas sobre la tasa de cambio al estar recibiendo más entradas de capitales. En otros indicadores económicos claves, pues vale la pena seguir temas como las ventas minoristas, los pedidos de bienes duraderos, las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo en los Estados Unidos, que les comento que se publica semanalmente, indicadores de confianza de mercados de viviendas, las declaraciones de política de los bancos centrales, encuestas de opinión, que por ejemplo en el caso colombiano se realizan bastante. La más, digamos, una de las más consultadas es la encuesta mensual que realiza el Banco de la República sobre las estimaciones en cuanto a inflación, tasa de interés y otras variables mes a mes, y que se le pregunta a todos los analistas económicos cómo cree usted que va a estar la economía el próximo mes o más adelante, dependiendo de la variable. Entonces, todos esos indicadores, digamos, a los inversionistas les es muy útil porque les da un color de cómo va a estar esa economía y, por supuesto, de cómo van a estar reaccionando las tasas de interés y cuál será el rumbo de la política monetaria, que en últimas cómo afecta, ¿no? Las inversiones y los activos en acciones, en bonos y, digamos, de otro carácter. Así que, pues, ¿cuándo y dónde podemos estar consultando estos indicadores económicos? Entonces, recordar que pues con los informes de nuestro equipo de investigaciones económicas pues pueden estar al tanto de los próximos acontecimientos del mercado con el calendario económico, pero pues existe una realmente innumerable cantidad de fuentes en internet que los mantienen bastante actualizados. En Colombia pues tenemos cuentas nacionales y financieras. Las cuentas nacionales son calculadas por el DANE y donde se registran datos como el PIB, el ahorro, la inversión, mientras que el Banco de la República se encarga de las cuentas financieras como las tasas de interés y otros temas. Pero hay muchas otras fuentes internacionales que ustedes pueden seguir, como Yahoo Finance, Bloomberg, Investing, entre otros, y muchos más que publican las fechas del anuncio público de diversas estadísticas económicas. Entonces, pues, de forma muy simple, un calendario económico es muy útil y se resume en una tabla que muestra todos los días, las semanas y los meses de un año determinado. Cada día, pues, enumera en orden cronológico varios acontecimientos, sí los hay, o impulsores del mercado, que le da tiempo a los inversionistas pues, para investigar y anticiparse a la publicación concreta que les interese. Además, pues algunos calendarios de indicadores económicos no solo enumeran los acontecimientos diarios, sino también los niveles de volatilidad o importancia que están asociados a ellos. Entonces, cuando nos referimos a acontecimientos de alta volatilidad o de alta importancia, pues suelen ser los que se siguen más de cerca, por ejemplo, como las que acabábamos de hablar, el PIB, la inflación y otras, cuyos acontecimientos concretos pues repercuten de verdad en los mercados por su importancia. ¿Qué diríamos también sobre estos calendarios? Que tener en cuenta que estos indicadores económicos se publican con periodicidad diferente en función de la naturaleza del acontecimiento. Suelen ser semanales, por ejemplo, como les comentaba, con las peticiones de subsidios por desempleo, mensuales, casi que todas en realidad que son mensuales, y trimestrales, incluidos, por ejemplo, el PIB, la cuenta corriente, entre otras variables. Entonces, en realidad, la mayoría se publican de manera mensual, son pocos los eventos que se publican de forma trimestral, incluso algunos, en realidad que los más pocos son los que se consiguen de manera semanal. También tener en cuenta que los países grandes y económicamente más importantes pues suelen tener una mayor influencia en los mercados, como yo les comentaba, y por ende hay unos datos puntuales de esos países que hay que tener mayor seguimiento.
Y en ese caso, pues un indicador económico publicado por un país más pequeño posiblemente no tenga el mismo impacto que uno publicado por un país más grande. Por ejemplo, es poco probable que los indicadores económicos de Colombia repercutan en los mercados, salvo que, por ejemplo, el par de dólar frente a peso y otros pares relacionados con el peso, y en algunos calendarios figurará como un acontecimiento, digamos, importante. Por el contrario, pues los datos de índices de precios al consumidor, es decir, la inflación, si habláramos de Estados Unidos o de la eurozona, de Japón, del Reino Unido, sí empiezan a tener un mayor impacto en los mercados por la relevancia que tienen sobre la economía mundial. Bien, entonces, pues en resumen, estos indicadores económicos, si bien, digamos, parecieran estar aislados en muchas formas, en realidad empiezan a contarnos una historia sobre la situación económica actual de un país y sobre el color que nos está entregando esa economía. Entonces, si viéramos el indicador del PIB, del mercado laboral, de la inflación, podríamos empezar a recapitular todos estos datos y a contar una historia de cómo está la economía. Si tenemos un PIB muy fuerte, con una inflación que viene creciendo y un mercado laboral cuyas creaciones de empleo son altas, tasas de desempleo bajas, por ejemplo, y unos ingresos salariales que vienen creciendo rápido, diríamos es una economía boyante y que necesita que esas presiones inflacionarias ocasionadas por esos mayores estímulos de demanda empiecen a bajar. Entonces, esas señales, lo que al inversionista le interesa es qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Y eso cómo se traduce en mis inversiones y en mis rendimientos. Que en última se viene traduciendo en cuáles son esas próximas decisiones, por supuesto, de tasa de interés de los bancos centrales y eso cómo viene a repercutir ya en los rendimientos de mis activos, ¿ok? Hay varios tipos de indicadores, como mencionábamos, los indicadores adelantados, los coincidentes, que son los actuales, y los rezagados. Los más importantes, como les comentaba, haciendo a manera de resumen, pues estamos hablando del Producto Interno Bruto, de la inflación, que pues está directamente relacionada con la política monetaria y que, digamos, tiene un impacto muy importante sobre el mercado de las monedas, dado que pues si uno obtiene un valor del IPC mucho más alto de lo esperado, pues digamos que lo que uno puede estar leyendo es que a futuro la política monetaria será mucho más restrictiva. Tasas de desempleo de nómina no agrícola, es decir, en general el panorama del mercado laboral de un país es muy importante porque el nivel de contratación, de renuncias, de oferta de empleo es, en otras palabras, cómo está la economía y viene siendo un indicador adelantado de eso. Entonces, si bien el PIB se publica trimestralmente y viene siendo con mucho retraso, este tipo de indicadores me viene adelantando con buena frecuencia cómo estamos viendo la economía mes a mes. ¿Listo? Y por supuesto, como les comentaba, la otra variable importante viene siendo la tasa de interés o de política monetaria, que bueno, pues además de las declaraciones que se hacen en una rueda de prensa y de que sirven de guía sobre el futuro del rumbo del futuro más bien de la política monetaria de ese país, recordando que si se llegan a subir tasas en un país como los Estados Unidos, eso pues viene siendo un incentivo de entrada de capitales para ese país en búsqueda de mayores rendimientos. ¿Ok? Bien, y vamos a hablar un poco sobre cómo predecir el comportamiento de un indicador macroeconómico. Digamos, vendría siendo lo ideal para estar adelantándose al comportamiento de cada uno de estos indicadores, si es que, digamos, pudiéramos hacerlo de manera perfecta y saber cómo se estaría comportando la economía para ver cómo se traslada eso también al sistema financiero y al mercado bursátil. Lo cierto es que, pues, hacer una predicción sobre un indicador macroeconómico
realmente es una situación complicada porque hay muchas variables que se tienen que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, pues digamos, hechos como conflictos geopolíticos, como el que ocurrió hace poco en Medio Oriente, o entre Rusia y Ucrania, que son eventos que pues de pronto no se tenían previstos y que sí tienen un efecto importante sobre varias de las variables económicas, pero todas estas variables hay que tenerse en cuenta para esa predicción de los indicadores económicos. Pero sí, es posible analizar, por ejemplo, acontecimientos históricos. Entonces, ¿qué ha pasado, digamos, con las llegadas de otras guerras o qué ha pasado en momentos en los que las tasas de interés han sido muy altas y cómo viene siendo el comportamiento de los indicadores macroeconómicos a futuro? Y con eso, pues, identificar la probabilidad estadística de que un indicador de estos bien sea o repunte o caiga en un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo se hace? Pues en realidad los inversionistas, digamos, en este deseo de querer predecir el comportamiento de los indicadores económicos por la utilidad, ¿no? Como les comento, en realidad que empiezan a dejarle esta tarea a los economistas y a los expertos en estos modelos y pues a los analistas de mercado. Ya que pues como les comento, pues pueden ocurrir eventos de manera inesperada y digamos que hay muchas variables a tener en cuenta frente al cálculo de un pronóstico de indicador económico. ¿Ok? Entonces, también pues para estar preparados frente al posible comportamiento o tendencia, pues eso es muy importante. Muchos, digamos, métodos para sacar una proyección, métodos econométricos, bueno, muchos modelos, digamos, que se pueden estar indagando al respecto, pero como les comento, pues los inversionistas empiezan a dejar esta tarea en los economistas y en los analistas de mercado, que digamos tienen un poquito más de conocimiento sobre estos temas y digamos que de manera estadística o si hay eventos puntuales que estén ocurriendo en ese momento, pues por supuesto se puedan estar incluyendo en los modelos. Bien, pues eso es todo por hoy. En realidad es un capítulo importante debido a que justamente la publicación de los indicadores económicos no son aislados y que empiezan a jugar un papel muy importante en los mercados bursátiles por todas estas proxies que nos entrega sobre cómo está la economía, unos indicadores más importantes que otros, por supuesto, como les comento, pero que en últimas a los inversionistas les interesa mucho seguir por su influencia en los precios de activos financieros como las acciones, los bonos, las divisas y las materias primas, como les comentaba. Entonces, pues diferentes tipos de indicadores que los consultan en diferentes plataformas de internet, que ahorita hay muchas habilitadas para eso, de manera pública y confiable, por supuesto. Pero pues siempre guiarse quizás de un calendario de indicadores económicos que les ofrezcan a ustedes, pues uno, con un poco de tiempo, esa posibilidad de investigar y anticiparse pues, a la publicación concreta que les interese. Dos, conocer de antemano pues, quizás esas previsiones que tienen los economistas sobre los datos económicos y cómo puedo anticiparme a eso que pueda estar ocurriendo. Y tres, pues conocer esos niveles de volatilidad o de importancia asociados a ello y digamos cuáles puedo estar siguiendo más de cerca, ¿no? Entonces, pues eso es todo por hoy. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.